estamos aquí y después de esta canción, qué bonita, ¿eh? Bonita, muy bonita. Dicen que no se estila que te pongas para cenar jazmines en el ojal. A mí que ya era antigua esta canción cuando la cantaban en época de mi madre. Pero a mí María Dolores Pradera siempre me ha Sí, parecido que de estas cantantes que llegan, canta con el corazón. sí, y además estas voces así de mujer grave y tal, parece que tiene un dramatismo especial. A ver, vamos a hablar ahora con Alicia Tarragón, que es fundadora, promotora y además gerente y directora también, ¿no? Ahora me dirá, trabajadora social de la residencia Mossèn Antón de Sant Adrià de Besòs. Para quien nos escuche fuera de Barcelona, Sant Adrià de Besòs. Si Barcelona fuese Madrid, sería un barrio de Madrid, porque en Sí. Madrid casi todas las Sí, ciudades cercanas podría se ser fueron... Vallecas, Podría ser Vallecas, podría ser Barajas, Lavapiés. podría ser, sí, porque que resulta que en Barcelona cruzas un río muy bonito, digamos, que es el Besós, y pasas de Barcelona a Sant Adrià de Sí, Besós, y allí en una placita hay una residencia que abrió hace 25 años y que la abriste tú. Sí, sí, Y, sí. y yo quiero que nos expliques primero cómo fue en 1998 abrir una residencia en Sant Adrià del Besós, de dónde surgió la idea y cómo llegaste a abrirla. Bueno, fue una decisión conjunta con mi pareja. En ese momento había mucha demanda de residencias, porque de hecho antes de abrir ya teníamos todas las plazas prácticamente ocupadas, ¿no? O Hmm. sea, durante la obra se había ido hablando con las familias y se había llenado enseguida. Entonces, pues bueno, fue un proyecto de cero. En ese momento acabamos de estrenar una normativa, porque hasta entonces creo que las normativas se regían las residencias por las normativas hoteleras, creo. Entonces fue la primera normativa. Entonces ahí, pues bueno, pusieron las bases de todo lo que luego han ido, porque se han ido pidiendo más cosas, pero bueno, aún está vigente Sí. estas normas, ¿no? Entonces, bueno, empezamos con poco personal, que era el que nos exigían, no tenía enfermera. O sea, los 10 primeros años yo funcioné sin enfermera, luego sí que hubo el requisito a la hora de acreditarme de contratarle, entonces, bueno, sí que entraron toda una serie de profesionales. Pero bueno, desde el primer momento ya me di cuenta de que las manos eran imprescindibles. No había enfermera, pero había muchas auxiliares, muchas, y eso que las personas, los residentes, eran muy válidos. Yo siempre dicen, ¿cómo era? Digo, pues mira, si ahora de las 21 personas que tenemos, 2 caminan y las demás van en silla de rueda todas, o en silloncitos adaptados, o lo que requieran, en ese momento era al revés. O sea, de los 21, habían 2 en silla de ruedas. Wow. Todos los demás andaban. O sea que lo que he dicho antes Sí, sí, de cómo ha cambiado el usuario lo habéis vivido en mucho, primera persona. en todo. Y una cosa, como es la radio, aunque habrá gente que nos verá en el canal de YouTube de Gran Vía Radio, pero tenemos que pensar una cosa. Haznos como una fotografía de cómo es la residencia, como si fuese una fotografía radiofónica de la residencia para que se Sí. la pueda imaginar la gente. Bueno, yo la definiría como una casa adaptada a la gente mayor, ¿vale? Siempre digo, a ver, es una residencia que tiene ya 25 años, evidentemente no tiene las instalaciones que las residencias que van abriendo los últimos años, pero es una residencia cómoda, diríamos que es como una unidad de convivencia, que le llaman ahora. Entonces, pues bueno, está en una plaza peatonal, tenemos luz por todos lados porque da 2 fachadas, en un barrio muy tranquilo, y bueno, y trabajamos mucho con lo que es la comunidad que tenemos alrededor, ¿vale? Trabajamos mucho con todas las asociaciones que hay cerca de nosotros, tanto con niños, colegios, casals d'avis. Y habéis cumplido 25 años, habéis hecho algo, ¿verdad? Para Sí, la celebración una de los fiesta, 25 sí, años. sí. Háblanos un poquito de la fiesta. Bueno, el viernes hicimos esta fiesta abierta, como el centro es pequeñito, a ver, tenemos esta plaza estupenda, fuera, peatonal, y entonces pues pedí permiso, el ayuntamiento me lo concedió, montamos una tarima, hicimos actuaciones, invitamos a Chocolate, y realmente vino mucha gente. O sea, yo los veía y decía, uy,
Sí, sí, es que yo tuve aquí a mi padre hace 20 años, tal, y dices, ¿no? Hay una cosa que no has dicho que creo que es muy importante, que es que la residencia es una planta baja y la puerta de la residencia da al parque. Da al parque. O sea, no es un edificio entero, sino es la planta Es baja la de un planta edificio baja. y que puedes salir al parque, con lo cual Sí. no tenéis jardín, No. pero sí que tenéis jardín, ¿no? Sí, claro, tenemos una plaza que, bueno, casi es media plaza, casi que es nuestra, porque salimos prácticamente cada día que hace sol, salimos a pasear y hacemos muchas actividades. Recientemente también nos han montado unos aparatos de gimnasia adaptados, el Mira, qué ayuntamiento. bien. Sí, sí, Y y están- casi que hacemos la gimnasia fuera. Y están acompañados también de todas Sí, las sí, personas. sí, sí. Bueno, pasan los vecinos, Claro. los saludan. Es decir, hay mucha gente que vive alrededor que ya ha tenido familiares en la residencia y entonces, pues bueno, nos quieren. La verdad es que yo siento que nos quieren mucho. Y una cosa, el tamaño. Nos hablas de 21 plazas. Sí. Entonces, normalmente siempre está la discusión o el debate y la pregunta interna que se hace a una persona que está buscando una residencia para su madre, para su padre o para uno mismo. Y dice, ¿qué es mejor? ¿Me voy a una residencia más pequeña o me voy a una residencia más grande? Y a veces, si viene alguien de una residencia más grande, dice, hombre, nosotros tenemos 140 plazas, nos permite tener un gimnasio muy grande, nos permite tener... Pero, sin embargo, cuando la gente elige, hay mucha gente que elige residencias Sí. pequeñas. Explícanos qué os dicen, ¿no? ¿Cómo lo veis? A ver, yo cuando me preguntan digo siempre una cosa, digo, pongo el ejemplo, digo, si yo voy de viaje, puedo ir a un hotel o puedo ir a un hostal, ¿vale? En el hostal posiblemente el trato sea mucho más directo y la persona que lo gestiona hable contigo y conozca Claro. tus necesidades. En un hotel no. O sea, hay más mandos intermedios y la relación es todo más más distante. mecánico. Exacto. Luego, el trato, pues, a ver, yo he tenido miedo en ocasiones, decir, uy, me abren una residencia cerca, grande, uy, uy, uy. No, no. Hay gente que viene de residencias grandes y viene a pedirme plaza, porque saben que el trato es diferente. O sea, en mi residencia, y es algo también que, a ver, yo lo trabajo mucho con las auxiliares, todos conocen los nombres de los residentes, saben sus preferencias, lo que les gusta, entonces es mucho más fácil trabajar así. Evidentemente que detrás hay un trabajo importante, ¿vale? De dar toda esa información a las auxiliares, porque en muchos casos, dada la dependencia que hablábamos, ¿no? La dependencia con la que entran los residentes en el centro, pues muchas cosas nos las han de contar las familias. Por ejemplo, esta mañana hemos tenido un ingreso y parte del protocolo que tenemos es preguntar qué música le gusta, qué hobbies mantiene, familiares con los que se sigue relacionando. Todo eso, las cosas que lleva, si lleva un collar, si lleva una pulsera, o sea, detalles que nos hacen poder personalizar mucho más. A ver, estamos hablando con Alicia Tarragón, que es la directora y gerente y fundadora de la residencia Mossèn Antón de Sant Adrià de Besòs. Este programa, con diferentes variantes, lo llevamos haciendo Marc y yo desde hace unos cuantos años. Me parece que tú has venido ya en algún programa anterior Sí. hace unos años y siempre nos pasa lo mismo. Hay gente que dice, bueno, esto es un programa que las residencias vienen a hacer publicidad. Y No. siempre hacemos la misma pregunta y nos pasa lo mismo. ¿Tenéis plazas libres ahora? No. Vale, es que quiero decirlo porque hay gente que dice, o sea, viene a hacer publicidad y digo, no, lo que nosotros queremos es, como lo que decimos siempre desde Inforesidencias, que haya transparencia y saber cómo funcionan las residencias y que las residencias al final son un edificio. Pero lo importante no es el edificio, lo importante son las personas. Claro. Y queremos dar voz a quienes están en residencias. Sabemos que no tenéis plazas libres, pero ahora, si alguien estuviese pensando en ir a Sant Adrià, a la residencia Mossèn Antón, que por cierto está en la plaza Mossèn Antón, o sea, Sí, no hay sí, pérdida, no ¿no? hay pérdida. Aquí no hay dificultad, y que si se quieren ver cosas se puede ir a su página web o se puede entrar a la ficha de Inforesidencias y se ve toda la información de esta residencia. Pero si alguien está pensando entrar, el perfil de los usuarios que tenéis, ¿es más gente de Sant Adrià o es más gente de todo Barcelona? O No, cómo? es de los alrededores, porque las familias buscan la proximidad. El no decir, tengo que cogerme el día libre porque tengo que ir a visitar a mi padre. No. O sea, yo tengo media hora
y tengo la residencia cerca, voy a verlo. O sea, yo creo que es algo muy importante, poder visitar a tu familiar de una manera cómoda. ¿Y qué le dirías a alguien que piensa, oye, mi padre está en el hospital, estoy pensando, imaginemos que tenéis una plaza libre, y que dice, oye, estoy pensando ir a la residencia, pero claro, ahora mi padre va a salir y no está muy bien, es que necesita unas cosas. Y quizá en una residencia de otro tipo, que no sea tan pequeña, tan familiar, tenga más recursos para tratar a una persona muy dependiente. Alguien que esté muy necesitado de atención y de cuidados y tal, también puede estar bien con vosotros. Claro. A ver, nosotros tenemos los mismos profesionales que pueda tener una residencia grande porque nos rige una normativa. Evidentemente, cuando ya pasa de nuestra capacidad, es que ya no es nuestro perfil, tendría que ir a un sociosanitario, si requiere más atención médica, pero cumplimos toda la normativa que un centro grande. Y si seguimos con la foto un poco de cómo son las cosas en la residencia. Decimos, hay una cuestión que es dependencia y dices, 2 personas caminan, el resto necesitan algún tipo de ayuda, o caminador o silla de ruedas. Y cuando hablamos de demencia, de personas que tengan capacidad cognitiva, ahora que ha sido el día del Alzheimer, ¿cuántas personas de las que viven con vosotros podríamos decir que son autónomas cognitivamente? Ahora mismo, ninguna. Vale. En este momento, ninguna. Pero ha habido momentos en los que, bueno, antiguamente sí, pero... Sí, hace muchos años. Ahora el perfil ya es de personas con una dependencia bastante alta y de hecho, bueno, hemos tenido que adaptar todas las actividades, todos los recursos. O sea, en los últimos años hemos hecho un esfuerzo tanto a nivel de ayudas técnicas, como por ejemplo tenemos camas hospitalarias, ¿vale? Con carro elevador, o sea, y luego a nivel de actividades, pues claro, es hacer actividades que realmente funcionen, ¿vale? Recordamos el teléfono de WhatsApp, ¿qué te parece? Por si alguien quiere hacer alguna pregunta a Alicia Tarragón, digamos, promotora y gerente de la residencia Mossèn Antón en Sant Adrià de Besòs, pero yo creo que con la experiencia que tienes, tu formación de trabajadora social, quizá puedas también responder alguna duda que puedan tener alguna otra persona. El WhatsApp es el 646 542005, 646 542005. Este es el WhatsApp para hacer cualquier pregunta a la Alicia o Josep de Martí, si es referente a residencias. Perfecto. Yo cuando hablo de una residencia, cuando doy clase, que me parece que fuiste alumna tuya mía hace unos cuantos años, yo digo que cuando se habla de una residencia, para ser ordenados, tenemos que decir que una residencia son 3 cosas. Una residencia es un edificio, una residencia es un equipo de profesionales y una residencia es una forma de atender. Por supuesto, lo más importante que es una residencia son las personas que atendemos. Claro. Pero entonces, cuando hablamos de un edificio, nos has hecho esta foto. Cuando una hablamos, casa. Vamos a pasar, es una casa, es una unidad. Ahora vamos a hablar del personal. ¿Quién trabaja en Mossèn Antón? ¿Quién trabaja? Pues yo busco un perfil de trabajadores determinados también, ¿no? Yo a veces quiero que entiendan. Yo cuando hago la entrevista, muchas veces les digo a las auxiliares, ¿no? Que es el grueso de trabajadores que tenemos, ¿no? Más grande. Digo, mira, aquí se trabaja de una manera y es que te has de imaginar que tú eres la persona que está sentado en esa silla de ruedas. No te he de explicar nada más, ¿vale? Tú tienes que atender como a ti te gustaría que te atendieran, ¿vale? No es tu padre, no le has de dar cariño, o sea, le has de tratar con respeto, con corrección y una manera profesional, ¿vale? Y luego ya seguimos hablando de otras cosas. Y muchas veces contratas a alguien y ves que no es la persona que yo quiero para mi residencia, ¿vale? Y muchas se van también, porque lo que yo exijo a veces no les gusta. Me dicen, pues esto yo en otra residencia, es que aquí hacéis muchas cosas. Digo, si no te gusta, claro, ahí está la puerta. Pero es cierto que cuesta mucho encontrar personal. Sí, últimamente sí. Y te puedes permitir de vez en cuando decir, mira, tú no, porque eso prefiero, en muchas... A ver, yo voy por encima del ratio siempre, ¿vale? ¿Por qué? Porque la gente falla. Este fin de semana me ha fallado un auxiliar, pero bueno, como tengo más personas de las que necesito, cubro esos huecos que se nos quedan, ¿no?
entonces sí que puedo permitírmelo y decir, bueno, pues tú te vas y yo busco otra persona. Solo digo para quien le suene la palabra, pero no sepa exactamente de qué hablamos, cuando hablamos de ratio, una ratio es una relación entre dos números. Y entonces cuando en residencia se dice una ratio del 0,5, quiere decir que cada residente tiene a 0,5 empleados para él. Dicho de otra forma, 2 residentes por cada empleado. Cuando dice incrementar las ratios, quiere decir que haya más personal. Y cada comunidad autónoma, Madrid tiene la suya, Andalucía, Cataluña o Comunidad Valenciana, exigen una serie de ratios. Pero además las ratios se piden de 3 formas diferentes. Por un lado te dicen cuántas personas de atención directa, que son los que, entre comillas, tocan a los residentes, están con ellos, les dan un apoyo más directo. Los cuidadores, el fisioterapeuta. Después están los de atención indirecta, que sería cocina, mantenimiento, administración, lavandería. Y después, casi todas las normativas te piden además específicamente unos perfiles profesionales concretos, unas personas con una carrera completa. Para que la gente se haga una idea, estamos hablando de personas que tienen un nivel de deterioro cognitivo importante y además un nivel de dependencia importante. Entonces, ¿qué profesionales tenéis trabajando vosotros? Bueno, tenemos fisioterapeuta, tenemos la educadora social, trabajadora social, que es el perfil que yo ocupo, enfermera, el médico y, bueno, terapeuta ocupacional no consigo, o sea, tenemos un problema muy grande en todas las residencias que no encontramos personas, y menos cuando pedimos pocas horas, como es mi caso, no tengo, estoy en búsqueda. O sea que Pues, si hay alguien que está ¿qué te escuchando... parece? Vamos a hacer un llamamiento. Sí. Si hay un o una terapeuta ocupacional en la zona de Barcelona o que quiera venir a vivir a Barcelona y que quiera trabajar, ¿cuántas horas lo necesitaríais? 3 horas. Esta es la... Claro, es que es el problema. Entonces ahora lo estoy cubriendo con horas de fisioterapia. Porque la normativa catalana permite compensar Exacto. a ciertos profesionales que son, digamos, son compatibles cuando se demuestra que no puedes encontrar. Pero ahora si hubiese una terapeuta ocupacional que quisiera, pues puede ya lo venir. decimos, que busque por internet Mossèn Antón, Residencia Mossèn Antón en Sant Adrià de Besòs. O el WhatsApp del programa 646-5420-05, que pronto abriremos por si hay alguien que nos haya escrito. A ver, no lo he dicho antes, pero yo también fui, y ya nos saludamos en la celebración del aniversario de la residencia y vi una cosa que me llamó mucho la atención, además preciosa, que son unas fotografías que pusisteis en la fachada de la residencia en blanco y negro, que la verdad es que eran emocionantes, es que parecía que sacaban un dedo y te tocaban por dentro. ¿Qué eran esas fotografías? Bueno, pensamos en hacer una exposición dentro de la celebración de los 25 años. Pensamos en hacer una exposición fotográfica que la tenemos pendiente. Entonces, como eran tan bonitas las fotografías, quisimos enseñar una pequeña muestra. Entonces hicimos una exposición un poco rápida allí en la plaza, pero está previsto que nos dejen un espacio el ayuntamiento para poder hacer esta exposición. ¿Y por qué en blanco y negro? ¿Porque eran antiguos? Bueno, no, o sea, son los residentes que están ahora en la residencia y fue pues la propuesta de un fotógrafo que es el nieto de una residente. Y entonces hicimos la propuesta y él decidió que lo quería hacer en blanco y negro. Y por supuesto los residentes dieron su autorización Sí, claro, para sí, que bueno, se ponga, aquí hay claro, un protocolo, nos tuvieron que, aquí, claro, todo el tema de derechos de imagen, todas las familias nos firmaron autorizando para poder hacer esta exposición. ¿Y se pueden ver en internet esas fotos? Sí, sí. ¿A través de vuestra página web? ¿O? Bueno, tengo un blog y ahora tengo que hacer la entrada porque, bueno, después del viernes pues está muy cansada y justo ahora estoy poniendo muchas cosas a sitio. Si una idea es hacer la entrada en el blog y poner un enlace a esas fotografías. Yo que quede constancia que hoy le propongo a Alicia Tarragón, que es la productora de la residencia Mossèn Antón de Sant Adrià de Besòs, que si me envía un enlace lo podemos poner en Inforesidencias y después en un boletín de noticias sobre temas relacionados con residencias que enviamos cada semana, que se llama dependencia.info, donde siempre nos gusta que haya pues información, actos, eventos y cosas relacionadas con el mundo de la residencia. O sea que aquí ya estáis. Entonces, estábamos diciendo que una residencia es un edificio, nos lo has explicado.
es un equipo de profesionales, pero después hay una cosa muy importante que es una forma de trabajar. Entonces, es muy diferente la forma en la que trabajabais en 1998, el siglo pasado, que la forma en que se trabaja ahora. En nuestro caso yo pienso que no, que ya partimos de una manera determinada de trabajar, porque siempre hemos estado muy abiertos a las familias. Hemos pensado que la transparencia siempre era importante, tener a las familias informadas, pero gracias a las nuevas tecnologías, ya no por la pandemia, sino antes de la pandemia, nosotros ya utilizábamos el WhatsApp, cuando empezó el WhatsApp, para comunicarnos, ¿no? Entonces, pues bueno, la manera de funcionar más o menos siempre ha sido igual, lo que pasa que ahora tenemos más herramientas y todo eso pues nos ayuda mucho. ¿Y en lo que es el día a día de la residencia? El día a día, bueno, evidentemente que los residentes necesitan más atención, más horas. Sí que, por ejemplo, una de las de los puntos que yo aclaro al personal es que siempre quiero vigilancia continua por ejemplo, en la sala donde están, para evitar, por ejemplo, el tema de contenciones. ¿Vale? Vamos a hablar exactamente sí. de esto. Contenciones, para que la gente que lo entienda, es una persona que tiene un riesgo de caerse, se dice vamos a utilizar un cinturón o un peto, una cosa que le sujete a la silla de manera que reduzcamos el riesgo. Se hacía mucho y hace unos años alguien empezó a decir, oye, cuidado que a veces el riesgo al que le somete la contención es peor que el riesgo incluso de caerse. Y algunas residencias empezasteis a racionalizar, reducir, eliminar. ¿Qué hicisteis vosotros? Bueno, pusimos más vigilancia en las salas y evidentemente no poner una contención si no era necesario. ¿Vale? Y la manera es esta. O sea, tú tienes una persona que tiende a levantarse, está nervioso, pues bueno, vas y la atiendes. Tienes que estar ahí. Lo más fácil es poner un cinturón, pero claro. no. Es otra de las cosas que hago yo con las auxiliares, es poner un cinturón. A ellas. Cuando empiezan a trabajar. Vale. Las cojo con la grúa. Digo, ahora, ¿qué sientes? ¿Te gusta estar en una silla atado 2 horas, 3? No. No les gusta, ¿no? No les gusta. Lo que pasa es que, claro, esto requiere más personal. Claro, Porque y una mucha persona- formación claro, también. Una persona con Alzheimer pues necesitará más vigilancia, Claro. más auxiliares que una persona que esté bien. Claro, pero cuando ellos están atendidos y estás Claro. allí, porque a lo mejor lo que quiere es un vaso de agua o está un poco despistado ese día y vas allí y lo calmas y dices, mira que conoces los nombres de sus hijos y simplemente a veces el decir el nombre de Claro. una hija puede calmar a una persona. Y ahora, después de 25 años trabajando, cuando empezamos a trabajar, cuando empezaste en la residencia, casi no existían ni softwares de gestión de residencias a través de ordenadores. No. Utilizamos Word, Excel, fotocopias, todo se hacía a mano. Y en cambio ahora ya se habla de que habrá programas con apoyo de inteligencia artificial. Bueno. ¿Cómo ves tú la tecnología ahora en el futuro de las residencias? A mí siempre me ha gustado mucho. De hecho, bueno, el programa informático que tenemos lo he hecho yo. Sí. Bueno. Sí, estudié Access y lo hice yo y lo voy adaptando a todas las necesidades que nos van surgiendo. Pero a mí me gusta, o sea, la tecnología yo pienso que nos puede ayudar muchísimo, muchísimo. Sí. Di. No, pues por ejemplo a nivel de detectores, ¿no? de luces que se enciendan solas, detectores de movimiento, todo esto nos facilita muchísimo. Y yo hago la apuesta, siempre soy muy partidaria de todo ello. Sí, antes has dicho que no fue por la pandemia que estuvisteis que adaptasteis el WhatsApp, sino que lo hacíais antes. Pero para la pandemia, para vosotros, fue una lucha que finalmente superasteis y estáis llenos. Sí. Pero os tocó sufrir durante un tiempo, ¿no? Por la pandemia. Estuvimos 550 días desde que empezó, que cerramos las puertas. 550 días, sin un solo caso, de residentes. Personal sí que se contagió, lo fuimos llevando, pero residentes, ahora sí, en el momento que entró, nos fulminó. De hecho, tuvimos que cerrar el centro 15 días.
Pero fue lo que llaman las contingencias que se hacían entonces. Sí, fueron a un buffer, fueron a otras residencias, hasta porque todo el personal, o sea, 18 personas que estábamos en ese momento trabajando, nos contagiamos todas de golpe. Wow. Entonces no teníamos manera de poder afrontar eso. Dicen que tú no sabes la valía de una persona hasta que no se encuentra en un momento de aprieto. Y vosotros, los momentos de aprieto en los últimos años os han venido uno tras otro, Sí, ¿no? bueno, sí. Perdón. Porque además también tuvisteis un incendio. Un incendio, sí. Teníamos durante la pandemia, tuvimos un local ocupado al lado nuestro, entonces pues no hubo manera de que esta persona marchara. O sea, a nivel de ayuntamiento, de servicios sociales, pues no se pudo gestionar y al final pues se ocasionó un incendio que nos afectó, no a todas las instalaciones, pero a una parte, y durante 9 meses pues estuvimos funcionando con parte de las instalaciones cerradas. Pero lo que es curioso es que cada vez que habéis tenido una caída, os habéis levantado y habéis vuelto a llenar la residencia. O sea, sí, que no, esto ha sido... a ver, yo creo que es que ya nos conoce mucho la gente de San Adrián alrededores, el boca a boca, la gente habla, cada día recibimos muchas llamadas, ¿no? Y a mí a veces es gente que conozco también, y mira, es que no tengo sitio, claro. No tengo sitio, yo te tomo el teléfono y si hubiera alguna plaza yo os llamo enseguida, pero es que les entiendo el desespero, ¿no? Porque cuando tú ya tomas una decisión de que quieres llevar a tu padre, tu madre a una residencia, pues claro, si conoces algo ya, pues ya tienes mucho ganado, ¿no? A ver, cuando montasteis la residencia en el año 98, supongo que había unas dosis de ilusión impresionantes. Sí, era algo, sí, partimos de cero, ¿eh? Era un local, se hizo la obra, o sea, sí, fue una apuesta, ilusión, sí, y desconocimiento también, ¿eh? Porque entonces cualquier director podía abrir una residencia sin tener titulación. Yo, de hecho, no la tenía. No, ostras. Se la abrí en 98, yo sí que tengo formación en otras cosas, en contabilidad y tal, pero en el 2000 dije, me he de poner las pilas. Hice el posgrado contigo y luego ya cuando la cosa se iba poniendo más complicada, ya empecé a estudiar una carrera. Y saqué... Bueno, cuando Alicia Tarragón dice contigo, se refiere a que yo soy profesor en la Universidad de Barcelona, ahora IL3, entonces era las Euras. Hice el posgrado. Sí, entonces te lo decía porque si ahora volviésemos en el túnel del tiempo al 98 y le dijésemos a la Alicia Tarragón de a las Horas de entonces, ¿te imaginas cómo será dentro de 25 años? Entonces... No sé si hubieses pensado que la residencia seguiría funcionando 25 años después. Sí, sí, yo, a ver, era mi apuesta de futuro. Lo tiene claro, ¿eh? Pues sí. Entonces, ahora te lo puedo volver a preguntar a la Alicia Tarragón de 2023. ¿Te imaginas cómo será la residencia dentro de 25 años? Pienso que habrá menos gente. O sea, yo siempre, claro, hay una cuestión que nos marca el ritmo, que es que salgan los números, ¿no? La economía. Por supuesto. Pero yo pienso que todo depende. Yo pienso que habrá mucha más demanda que ahora, que tal vez tenga que reducir plazas. Otra cosa es que los números salgan o no. Pero pienso que la idea es, y pienso en mí misma también, digo, a ver, si yo tengo que ir un día a una residencia, ¿qué querré? Evidentemente, quiero mi conexión de internet, quiero estar en una habitación sola, quiero comer bien, o sea, estamos muy bien acostumbrados, ¿no? Ahora, la gente del baby boom, entonces, pues sí puedo, porque esta es otra cuestión, si lo podré costear, pues es lo que me gustaría. Pero bueno, la cuestión es irse adaptando. O sea, yo desde que abrimos ahora siempre ha sido una adaptación continua a las nuevas normativas, a los nuevos retos, ¿no? Que nos van trayendo. Si te parece, Josep, abrimos el WhatsApp. Por favor. Por si algún oyente ha hecho una pregunta. Hola, Jordi, buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, nos pregunta Maite, dice, ¿cuánto tiempo suele tardar un anciano en adaptarse y afianzarse a la residencia? Alicia. Bien, bueno, la mayoría de directores decimos que siempre unos 15 días.
¿vale? Sí que son 2-3 días que ellos pues extrañan el lugar, pero a ver, el secreto está en acompañarlo desde un primer momento. Si esa persona está acompañada y siente una persona a su lado que le va resolviendo dudas y que le va acompañando ante este proceso, la adaptación es rápida. Además, suelen tener muchos más recursos que en casa, están más atendidos, todo está hecho a su medida. Entonces, pienso que es rápida. Parece que tienes alguna más. Sí, una más. Dice, ¿cómo debo elegir una buena residencia? Hombre, te lo voy a decir desde Inforesidencias. Lo primero que tienes que hacer es entrar en inforesidencias.com, donde hay más de 1000 residencias que comparten datos, y después te tienes que preguntar cuál crees que es una buena residencia para ti. Nosotros hay algo que consideramos que es muy importante cuando buscas por Internet, que es intentar saber cómo es de transparente la residencia. Porque ahora estamos hablando con Alicia Tarragón, de Musén Antón, de Sant Adrià, y le estamos hablando y nos está diciendo muchas cosas. Si ahora yo le preguntase sobre el personal y si tuviese reservas para hablarme del personal, o le digo cómo trabajáis y no quisiera decírmelo, entonces en Inforesidencias lo que tenemos es un indicador de transparencia que vamos dando puntos a cada información que da la persona. Entonces, si comparten el contrato que hay que firmar, si dicen qué precios tienen, si dicen por ejemplo, qué personal trabaja en la residencia, les vamos dando puntos hasta llegar al 100% si incluso comparten las actas de inspección. O sea, tienen que quitar todos los datos personales, pero poner en Internet las actas de inspección. Eso es el primer paso para seleccionar alguna, y después hay que visitarlas haciendo la pregunta que se ha hecho Alicia, que hace ella a sus empleados, que es, ¿te verías a ti mismo viviendo aquí? Yo no pondría a mi madre en un sitio que yo no me viese a mí mismo viviendo. Entonces, esa pregunta es la que yo creo que hay que hacer. Pues, Alicia, yo ya te dije, 1 hora pasa rapidísimo. Ya ha pasado. Y es que ya casi ha pasado, Sí. y yo creo que hablamos contigo hace unos años, hemos hablado ahora, volveremos a hablar porque tenemos todavía Sí. años por delante. Sí, espero que sí. Perfecto, pues muchísimas gracias a Alicia Tarragón. Hemos dicho promotora gerente de Musén Antón en Sant Adrià del Besós, Barcelona. Muy bien, pues Alicia y Josep, gracias y nos vemos la próxima semana, el próximo lunes. Perfecto. Muy bien, pues no nos queda más tiempo. Nosotros volveremos el próximo lunes de 3 a 4 de la tarde, como siempre, a hablar de la tercera edad con Inforesidencias. Adiós.